Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una historia impactante que ha impactado al mundo del espectáculo. Alejandro Fernández, la voz de oro de México, ícono de la ranchera y el pop latino a sus 54 años, finalmente rompió su silencio y reveló la verdad sobre su vida amorosa, una verdad que ha causado furor entre la audiencia y los medios. ¿Será esta la confesión que ha estado guardando durante décadas? ¿Cambiará esta decisión la forma en que el mundo ve a El Potrillo, el sucesor del legendario Vicente Fernández? Exploremos juntos cada detalle de esta dramática historia. A los 54 años, cuando parecía que ya no quedaban secretos en su vida pública, Alejandro Fernández, conocido como El Potrillo, sorprendió al mundo entero con una confesión que nadie esperaba. Durante décadas, su imagen había sido la de un hombre fuerte heredero del legado de Vicente Fernández, rodeado de romances, familia y escenarios repletos de fanáticos. Pero detrás de esa fachada, existía una verdad que había guardado en silencio su atracción por los hombres. La noticia no fue un rumor filtrado ni una especulación más de la prensa. Fue el propio Alejandro quien decidió romper el silencio en una entrevista íntima y sincera con una voz cargada de emoción. En aquella conversación televisada, Alejandro apareció distinto. Su mirada transmitía vulnerabilidad, pero también determinación. No había guitarras ni mariachis de fondo, solo él, hablando con un tono pausado, consciente de que cada palabra marcaría un antes y un después en su historia. He vivido gran parte de mi vida guardando silencio, pero he llegado a un punto en el que quiero ser libre. Sí me gustan los hombres, y no tengo nada más que ocultar. Las palabras resonaron como un trueno. En cuestión de minutos, el nombre de Alejandro Fernández ocupó los titulares en todo el mundo hispano y las redes sociales estallaron con reacciones. Alejandro explicó que no había sido fácil llegar a este momento. Durante años vivió atrapado entre la expectativa del público, las comparaciones con su padre y la necesidad de mantener una imagen acorde con lo que la sociedad esperaba de él. Me enseñaron desde pequeño que debía ser fuerte, que debía representar a la familia Fernández, con orgullo, con cierta manera de ser. Y eso me hizo esconder una parte de mí mismo. Cada relación amorosa pública, cada rumor que circulaba, eran intentos de mantener una máscara que lo protegiera de las críticas y de los prejuicios. Pero esa máscara, confesó, le costó noches de insomnio y un vacío interno difícil de llenar. La revelación de Alejandro dividió opiniones. Una parte de sus seguidores lo aplaudió por la valentía de hablar con el corazón, mientras que otros reaccionaron con sorpresa e incluso rechazo. Sin embargo, lo que quedó claro es que nadie fue indiferente. Los medios comenzaron a recopilar imágenes, rumores pasados y entrevistas antiguas, tratando de encontrar señales de algo que hoy parecía evidente. Pero lo más importante era que por primera vez Alejandro hablaba sin filtros, sin miedo. Más allá de la polémica, lo que transmitió Alejandro fue una profunda humanidad. El hombre que durante décadas fue visto como ídolo, símbolo de virilidad y sucesor de una leyenda ranchera, mostró que también podía sentirse vulnerable, que también podía cargar con miedos y secretos. Quiero que la gente entienda que no soy perfecto. Soy un hombre que canta, que ama, que se equivoca y que ahora, a esta edad, decidió ser honesto consigo mismo. Su declaración no fue un punto final, sino un punto de partida. Con lágrimas en los ojos, Alejandro reconoció que decir la verdad lo liberaba de una carga que había llevado por demasiado tiempo. Hoy siento que comienzo de nuevo. Quizás algunos me juzguen, pero al menos sabrán quién soy realmente. Ese momento no solo cambió su vida personal, también marcó un antes y un después en su carrera y en la relación con sus seguidores. Hablar de Alejandro Fernández es imposible sin mencionar a su padre Vicente Fernández, el ídolo inmortal de la música ranchera. Una figura que se convirtió en leyenda mientras aún vivía. Desde niño, Alejandro no fue simplemente Alejandro, sino el hijo del charro de Huentitán, el heredero natural de un legado que parecía imposible de igualar. Ese peso lo acompañó desde el primer día en que pisó un escenario. El público, la prensa y hasta su propia familia esperaban que él no solo continuara el apellido, sino que también mantuviera intacta la esencia de la ranchera.
Alejandro creció rodeado de guitarras mariachis y grandes escenarios. Desde pequeño acompañaba a su padre en giras, entrevistas y conciertos multitudinarios. Para muchos parecía un privilegio, pero para él fue también una carga. Ser hijo de Vicente Fernández no era fácil. Había amor, sí, pero también una exigencia enorme. No podías fallar. No podías mostrar debilidad porque estabas representando a un nombre demasiado grande. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, Alejandro aprendía a comportarse como un adulto, a ser el digno sucesor de una dinastía musical. Cuando decidió dedicarse profesionalmente a la música, la crítica fue despiadada. Cada canción, cada disco, cada presentación era comparada con las de su padre. El público se preguntaba, ¿será Alejandro capaz de estar a la altura de Vicente la Sombra del Charro de Huentitán? Lo perseguía incluso cuando intentaba mostrar su estilo propio. Aunque Alejandro tenía una voz poderosa y un talento indiscutible, siempre estaba ese eco detrás: la comparación, la exigencia, la duda. Ser el potrillo significaba cargar con una doble vida: por un lado, el orgullo de pertenecer a la familia Fernández; por otro, la imposibilidad de escapar de un apellido que le imponía ser perfecto. Durante años, Alejandro admitió que la presión de ser el hijo le generó ansiedad y miedo al fracaso. Sentía que si cometía un error no solo me fallaba, a mí también fallaba a mi padre y a todos los que creían en el apellido Fernández. Ese peso lo llevó a refugiarse en fiestas, excesos y una imagen pública que a veces se percibía como rebelde. A pesar de todo, Alejandro no se conformó con ser solo el hijo de Vicente Fernández. Decidió arriesgarse y explorar otros géneros: baladas, pop latino, fusiones modernas con mariachi. Al principio muchos lo criticaron por traicionar la tradición, pero con el tiempo esas apuestas lo consolidaron como un artista versátil que podía llenar estadios tanto con rancheras como con canciones pop. Ese camino de independencia fue doloroso y lleno de obstáculos, pero también le permitió demostrar que no era una copia de su padre, sino un artista con luz propia. Vicente Fernández siempre fue una figura de autoridad en su vida. Alejandro confesó que durante muchos años sintió que no podía decepcionarlo. Esa presión lo llevó a ocultar aspectos de su vida privada, especialmente su orientación sexual. No quería que mi padre se sintiera avergonzado. Él era un ídolo de México, y yo no quería que su hijo diera un motivo para los chismes. Por eso callé durante tanto tiempo. Esa confesión reveló la complejidad de ser hijo de una leyenda. El amor y el orgullo se mezclaban con el miedo y la obligación de estar siempre a la altura. Al final, Alejandro aprendió a convivir con esa dualidad. Entendió que nunca dejaría de ser el hijo de Vicente Fernández, pero que también tenía derecho a ser Alejandro, el hombre real, con sus propias batallas y su propia verdad. Hoy su confesión no solo habla de orientación sexual, sino también de la liberación de un peso que lo había acompañado toda la vida. El peso de una sombra inmensa que durante años no le permitió ser él mismo. Durante décadas, la vida sentimental de Alejandro Fernández fue tema obligado de revistas, periódicos y programas de televisión. Su atractivo físico, su voz poderosa y su herencia artística lo convirtieron en uno de los hombres más deseados de México y América Latina. Pero detrás de cada romance, de cada fotografía robada por los paparazzi, existía un Alejandro vulnerable, dividido entre el papel público que debía interpretar y los deseos que llevaba ocultos en lo más profundo de su ser. Alejandro fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres a lo largo de los años. Modelos, cantantes, actrices, nombres que llenaban portadas y alimentaban titulares. Algunas relaciones fueron reales, otras apenas rumores. En cada una de esas historias, el público esperaba verlo como el galán eterno, el heredero del charro mexicano fuerte, viril, conquistador. Él cumplía el papel, pero en silencio sentía que estaba interpretando un personaje que no coincidía con su verdad interior. No niego que me he enamorado de mujeres, que he compartido momentos hermosos, pero también había un vacío, algo que no podía llenar porque estaba ocultando una parte importante de mí mismo. Los rumores sobre su orientación sexual nunca estuvieron del todo ausentes.
Desde los años 90, algunas publicaciones insinuaban que Alejandro mantenía relaciones secretas con hombres. Sin embargo, cada vez que aparecía un nuevo chisme, la respuesta era la misma: silencio, o desmentidos a través de sus representantes. Ese silencio, confesó después, no era solo para proteger su carrera, sino también para proteger a su familia, a sus hijos y, en cierta forma, a la memoria de su padre. Me dolía leer cosas que eran ciertas y no poder admitirlas. Pero también me dolía leer mentiras inventadas para hacer daño. Vivía a pies en un círculo donde no podía confirmar ni desmentir nada sin perder algo en el camino. Tras bambalinas, Alejandro llevaba una vida mucho más compleja de lo que se veía en los escenarios. Había noches de fiestas interminables, pero también noches de soledad profunda. En ocasiones, buscaba refugio en relaciones clandestinas con hombres, relaciones que le daban un respiro, aunque siempre con la sombra del miedo a ser descubierto. Vivía dos vidas: la que todos veían llena de luces y aplausos, y la que vivía en la intimidad donde podía ser yo mismo, aunque fuera por unas horas. Ese desdoblamiento lo desgastaba emocionalmente. La necesidad de mantener una fachada impecable ante la prensa y sus seguidores lo llevó a situaciones de estrés, ansiedad, y a veces excesos con el alcohol y las fiestas. Alejandro sabía que su imagen estaba construida sobre un ideal de masculinidad heredado de su padre y de la música ranchera. Ese género tan ligado a las tradiciones mexicanas exalta la figura del hombre fuerte, conquistador, bebedor, que nunca muestra debilidad. Confesó que esa presión lo marcó profundamente. La ranchera exige que seas un macho de pies a cabeza. Y yo me esforzaba por cumplir con esa expectativa, aunque no siempre coincidiera con lo que yo sentía. Con el paso de los años, Alejandro comprendió que vivir atrapado entre rumores, amores públicos y secretos privados tenía un precio demasiado alto. Perdió amistades, relaciones que pudieron haber sido verdaderas, y momentos de paz consigo mismo. Esa lucha interna lo acompañó en cada escenario, en cada canción. Muchos fans percibían en su voz una melancolía especial, una tristeza que parecía brotar más allá de la interpretación. Hoy sabemos que esa tristeza venía de vivir con un corazón dividido. Mirando hacia atrás, es imposible entender la valentía de su confesión a los 54 años, sin reconocer las décadas que pasó atrapado en ese juego de apariencias, de amores a medias y de rumores constantes. Alejandro fue durante mucho tiempo el protagonista de un guión escrito por otros: la prensa, la sociedad, la tradición. Solo cuando decidió escribir su propio guión pudo liberarse de esa carga y hablar con la verdad. He amado, he sufrido y me he escondido. Pero ya no quiero esconderme más. Durante más de 5 décadas, Alejandro Fernández había construido una carrera impecable. Su nombre llenaba estadios, sus discos vendían millones de copias y su imagen de El Potrillo parecía intocable. Sin embargo, detrás de ese brillo, existía una verdad guardada bajo llave, una parte de sí mismo que nunca se atrevió a mostrar por miedo a la crítica, al rechazo y a perder todo lo que había logrado. A los 54 años, Alejandro tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la percepción de miles de seguidores: romper el silencio y hablar con el corazón en la mano. La presión de ocultar su orientación sexual fue acumulándose con los años. Vivir bajo rumores constantes, negar lo que era evidente para algunos y fingir romances que no llenaban su corazón, lo llevó a un punto de quiebre. En privado confesaba a sus amigos cercanos que estaba cansado de actuar un papel las 24 horas del día. En el escenario soy Alejandro, el hijo del charro, el macho, que todos quieren ver. Pero cuando bajo me siento vacío. No quiero seguir viviendo dividido. Ese desgaste emocional lo llevó a buscar ayuda primero en la música, componiendo y cantando, con una melancolía que sus fans reconocían, y luego en conversaciones íntimas con personas de confianza. Poco a poco entendió que el silencio lo estaba destruyendo más que cualquier crítica pública. Lo que impulsó a Alejandro a hablar no fue un escándalo ni una amenaza de la prensa. Fue, según él, una cuestión de dignidad personal. Un día me miré al espejo y pensé: Alejandro, vas a seguir toda tu vida escondiéndote. Vas a morir sin decir quién eres de verdad.
Ese día entendí que no podía seguir así. La decisión no fue inmediata. Le tomó meses de reflexión, conversaciones con sus hijos y con personas de su círculo más íntimo. Temía que su confesión afectara la relación con su familia, que se convirtiera en un motivo de vergüenza. Pero para su sorpresa, encontró apoyo en donde menos lo esperaba. Aunque la sombra de Vicente Fernández siempre estuvo presente en su vida, Alejandro supo que tenía que dar el paso por sí mismo. Sus hijos, lejos de juzgarlo, le dieron la fuerza que necesitaba. «Papá, lo único que queremos es verte feliz», le dijeron. Esa frase fue la chispa que encendió la llama de su valentía. Comprendió que la verdadera familia no se mide por los prejuicios, sino por el amor incondicional. El momento de la confesión llegó en una entrevista televisada íntima y sin adornos. No hubo música de fondo ni producción espectacular. Solo Alejandro, un sillón, una cámara y el peso de sus propias palabras. Con voz temblorosa pero firme pronunció la frase que sacudiría al mundo del espectáculo. «Sí me gustan los hombres. Y lo digo porque ya no quiero vivir con miedo». El silencio después de esa declaración fue abrumador. Ni los presentadores sabían cómo reaccionar. Pero en ese instante, Alejandro sintió una liberación que nunca antes había experimentado. Las redes sociales explotaron. Algunos lo aplaudieron por su valentía, otros lo criticaron duramente. Hubo titulares en todos los periódicos de habla hispana. Pero lo más importante es que nadie pudo ignorar lo sucedido. Para muchos, Alejandro se convirtió en un símbolo de coraje, especialmente en una industria donde todavía existe machismo y prejuicio. Para otros, su confesión fue una sorpresa difícil de asimilar. Pero Alejandro ya no buscaba aprobación, buscaba paz consigo mismo. Alejandro reconoció que el camino no sería fácil. Las críticas continuarían, algunos fans podrían darle la espalda, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: libertad. «No sé si mi carrera cambie, no sé si pierda seguidores, pero sé que hoy puedo dormir tranquilo porque no tengo nada que esconder». Con estas palabras dejó claro que la autenticidad era más valiosa que cualquier aplauso. Más allá de lo personal, Alejandro sabía que su decisión podía inspirar a otros. Personas que como él habían vivido en silencio por miedo al qué dirán. Su mensaje fue claro. «Si alguien allá afuera se siente como yo me sentí, quiero decirles que no están solos. La vida es demasiado corta para vivir escondidos». Ese día Alejandro dejó de ser solo. El potrillo, el heredero de Vicente, el galán de los escenarios. Se mostró como un hombre humano, con miedos, con heridas, pero también con el coraje de enfrentar su verdad. Y en ese gesto quizás conquistó algo más grande que cualquier estadio lleno, conquistó la posibilidad de ser él mismo. Cuando Alejandro Fernández decidió hablar, lo hizo pensando en sí mismo, en su familia y en sus seguidores. Pero lo que quizás no imaginó fue el impacto universal de su confesión. A los 54 años, después de décadas de éxitos, aplausos y secretos, dejó al mundo una enseñanza que trasciende la música. Vivir en verdad es el mayor acto de amor propio. Alejandro no solo habló de su orientación, habló de la importancia de atreverse a ser uno mismo, aunque eso signifique desafiar tradiciones, romper estereotipos y enfrentar críticas. «He aprendido que no se puede vivir para agradar a todos. Lo único que realmente importa es vivir en paz con tu propia conciencia». Ese mensaje se convirtió en inspiración para miles de personas que, al escucharlo, encontraron la fuerza para aceptar su propia verdad. En un mundo donde todavía existen prejuicios, sus palabras resonaron como un acto revolucionario. Alejandro enfatizó que el amor, en cualquiera de sus formas, es lo que realmente da sentido a la vida. No importa si se trata de una relación entre hombre y mujer, entre dos hombres o entre dos mujeres, lo esencial es la autenticidad y el respeto. El amor no entiende de etiquetas, el amor solo pide sinceridad. Y mientras sea honesto, siempre será válido. Con esa frase abrió la puerta a un diálogo más inclusivo, en una industria tradicionalmente marcada por el machismo y los estereotipos de género. Después de su confesión, Alejandro habló sobre la liberación que sintió. Por primera vez en su vida podía caminar sin miedo a ser descubierto, sin preocuparse por rumores o titulares malintencionados.
La verdadera fama no es llenar estadios. La verdadera fama es mirarte al espejo y reconocer al hombre que eres sin máscaras. Esa frase se volvió viral en redes sociales, siendo compartida no solo por fans, sino también por activistas y artistas de todo el mundo. Alejandro también dirigió su mensaje a los jóvenes que lo han admirado desde hace años. No tengan miedo de decir quiénes son. La vida es corta y esconderse solo roba tiempo y felicidad. El mundo necesita más personas auténticas, no más copias. Con estas palabras dejó claro que su confesión no era un acto de egoísmo, sino un legado de esperanza y fuerza para quienes aún luchan por aceptarse. Su decisión no solo conmovió a sus seguidores, también abrió una conversación en el mundo del espectáculo. Muchos comenzaron a cuestionarse por qué todavía existía tanto tabú alrededor de la orientación sexual en la música ranchera, un género que representa la identidad mexicana. Alejandro, al hablar, no traicionó la tradición. La renovó demostrando que la ranchera, como cualquier forma de arte, también puede ser un espacio de diversidad y verdad. Alejandro Fernández pasó de ser visto únicamente como el potrillo, a convertirse en un símbolo de humanidad. No un héroe perfecto, sino un hombre real, que después de años de lucha interna, encontró la paz en la autenticidad. Si mi historia ayuda a alguien a sentirse menos solo, entonces valió la pena. Esa declaración mostró que su mayor legado no está solo en las canciones que marcaron generaciones, sino también en la huella emocional que dejó en las personas. La vida de Alejandro nos recuerda que los secretos pesan más que las críticas. El amor es más grande que los prejuicios. La libertad personal vale más que la fama. A sus 54 años, Alejandro Fernández no solo confesó una verdad íntima, sino que también regaló al mundo una lección eterna. Nunca es tarde para vivir en coherencia con uno mismo. Hoy, cada vez que Alejandro sube al escenario, su voz lleva una nueva fuerza porque ya no canta desde el miedo, sino desde la libertad. Sus canciones siguen siendo rancheras, baladas y pop, pero ahora tienen un eco distinto, el eco de un hombre que finalmente canta desde la verdad. Y quizás esa será su mayor victoria, más allá de los premios, los discos vendidos, o los aplausos, haber demostrado que la autenticidad es la forma más pura de arte. La historia de Alejandro Fernández es la historia de un hombre que decidió dejar de vivir con miedo y eligió ser libre. Con su confesión no solo rompió un silencio personal de décadas, también abrió un camino de esperanza para quienes todavía dudan en mostrar su verdad. A los 54 años, Alejandro nos demostró que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor no necesita etiquetas y que la vida solo tiene sentido cuando se vive con autenticidad. Su voz ya no es solo la de un ídolo de la música mexicana, ahora es también la de un ser humano que nos inspira a ser valientes, a no escondernos y a abrazar lo que somos. Gracias por acompañarnos en este viaje íntimo y conmovedor. Ahora te pregunto, ¿qué significa para ti vivir en libertad y en verdad? Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias profundas y reveladoras de las grandes figuras del mundo artístico. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de emoción y reflexión. Y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz puede inspirar a otros a dar el paso hacia la autenticidad. Porque, como nos enseñó Alejandro Fernández, la mayor valentía está en vivir sin máscaras, cantando con el corazón y siendo fieles a nosotros mismos.